¿Qué significa confianza? Hay varios tipos de confianza. Por ejemplo, confianza en sí mismo. Es una actitud que nos permite tener una visión positiva acerca de nosotros mismos. Las personas que confían en sí mismas creen en sus habilidades, sienten que tienen control sobre sus vidas y creen que son capaces de hacer lo que planean. Bienvenidos a una tarde con Dios. La confianza tiene valores. Es una seguridad, autenticidad, es fe en sí mismo y en los demás. Son elementos esenciales de este valor. La confianza es el producto de la confiabilidad, que nace del carácter y la competencia de una persona o una organización. La confianza es importante en las relaciones porque te brindan la oportunidad de relajarte, ser tú mismo y depender de otra persona le proporciona la seguridad que necesita para recurrir a otra persona en busca de consuelo, tranquilidad, asistencia y afecto. Existe la confianza digital. Se refiere a todo aquello que da seguridad a los elementos electrónicos, garantizando la integridad, la autenticidad y originalidad de los mismos, tanto a corto como a largo plazo. Existe la confianza emocional. Es una emoción positiva, consciente y voluntaria. Esa confianza es creer sin inquietud ni dudas. Es confiar a pesar de no tener el control de una situación futura, aun cuando se depende de que en efecto ocurra la acción esperada en el futuro. Existe la confianza en el dinero y dicen, si tengo dinero, lo tengo todo. Puedo comprar lo que quiera. Eso es mentira. Un amigo no se compra. La paz no se compra. La salud no se compra. El amor no se compra. La vida no se compra. Lo mismo muere un rico que un indigente, o como dicen aquí en Estados Unidos, un homeless, que significa persona sin hogar. Pero todo esto es confianza humana. Se refiere a poseer un sentido interno y realista de nuestras capacidades. Confiar en uno mismo y en sus capacidades es crucial para gestionar los retos emocionales y alcanzar objetivos en la vida. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Como seres humanos somos muy desconfiados, unos más que otros, y hay mucha razón. Con tanta maldad que hay en el mundo, pero a veces confiamos en alguien para apoyarnos, mutuamente, y en el paso de los años vamos a experimentar esa desilusión de que nos han fallado.
Pueden ser nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o el patrón. Puede ser tu novio, tu novia, puede ser nuestra pareja, incluso nuestros hermanos o hasta nuestros padres. En fin, cualquier familiar. El único que no nos va a fallar es el Señor. Él es fiel. Proverbios nos aconseja confiar en Él y no en nuestra propia inteligencia. También dice Proverbios 16:3 que pongamos en manos del Señor todas nuestras obras y nuestros proyectos se cumplirán. Que todo lo que hagamos, pongamos la confianza en Dios. En todo tenemos que honrar a Dios. Que no nos pase como a Tomás Andrews. Él fue el diseñador del Titanic. Y hay historias que cuentan que él decía que ese enorme barco no podía hundirlo ni el poder de Dios. Y también la historia cuenta que chocó con una masa de hielo flotante desgajado del Polo Norte. Y ahí terminó la historia del famoso e indestructible Titanic. El señor Tomás Andrews puso su confianza en su inteligencia. Hay barcos mucho más pequeños y aún han sobrevivido. No podemos desafiar a Dios. ¿Quién somos nosotros? Nuestra inteligencia es limitada. Nuestras fuerzas son limitadas. Nuestra visión es corta. Si Dios se propone, si se le da la gana, no solo destruye un simple barco, sino todo nuestro planeta. Tener confianza no es fácil, y menos en alguien que no vemos, y menos en estos tiempos. Y eso no solo pasa con los creyentes. También hay muchos creyentes que no tienen la plena confianza en Dios. Y es que no es fácil, porque cuando llegan las pruebas, ahí es donde se ve el verdadero cristiano. Porque no todos permanecerán con la confianza firme en Dios. Y a veces ponemos nuestra confianza en alguien o en las cosas equivocadas, como la historia de este alpinista. Para los que no saben, un alpinista es una persona que su deporte es escalar montañas rocosas o congeladas con nieve. Cuenta una historia que este hombre, desesperado por conquistar una alta montaña, se fue solo y subió a lo más alto de la montaña. Y llegó la noche y todo se volvió oscuro. No había visibilidad, pero él no paraba. Como pudo, amarró sus cuerdas para descender y empezó a bajar la montaña, pero estaba tan oscuro que de repente se resbaló y cayó al precipicio hasta donde le dio la cuerda. En esos momentos angustiosos de su caída, pasó por su mente toda la historia de su vida, como una película, pensando en la muerte que le esperaba. De repente sintió un tirón de la cuerda, o soga como la conozcan, quedando colgado de la cintura. De pronto gritó: «Dios mío, ayúdame, ayúdame, Señor». Entonces, en medio de aquella oscuridad, se oyó una voz que le decía: «¿Qué quieres que haga? Salva mi vida, Dios mío». Y la voz le contestó: «¿Realmente crees que yo soy capaz de salvarte?
Por supuesto, Dios mío. Entonces, corta la cuerda que te sostiene. Y todo quedó en un silencio. El hombre estaba pensando, ¿cómo que corte la cuerda? Si no fuera por la cuerda, estuviera muerto. Y en vez de cortarla, se aferra más a ella con sus manos. Al día siguiente, el equipo de rescate encuentra al hombre colgado de la cuerda, muerto y congelado, con sus manos aferradas a la cuerda. Por donde cayó, había un escalón plano en la montaña, cubierto de nieve, y sus pies estaban tan cerca del suelo que si hubiera cortado la cuerda, se hubiera salvado. ¿En quién puso su confianza? En la cuerda. La confianza es fe. Usó su fe equivocadamente. A veces Dios nos habla, pero como no lo vemos, no le creemos. ¿Qué le decía? ¿Crees que puedo salvarte? Sí, creo. ¿Y qué le propuso Dios? A ver, pruébamelo. Corta la cuerda que te sostiene. ¿Y qué ha de haber dicho el hombre? Mejor no creo, ¿verdad? Y ese es el problema. Y ese es el problema de nosotros como cristianos, que decimos creer que hay un Dios poderoso, que tenemos fe que Él puede salvar nuestras almas del fuego eterno, y que confiamos que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas, porque así dice su palabra. Pero a la hora de las pruebas, tiramos la toalla, lo negamos. Por eso Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a la iglesia por años y tal vez alabamos a Dios con cánticos, con danza, escuchamos con atención el sermón y decimos: ¡qué buen sermón! Es la pura verdad. Y nos comportamos como unos verdaderos creyentes. Pero cuando salimos de la iglesia, volvemos a los mismos hábitos, a las mismas costumbres, a la misma rutina pecaminosa. Seguimos hablando malas palabras, seguimos criticando, seguimos odiando, envidiando. Pero en la iglesia estamos: te pido esto, Señor. Ayúdame en esto, Señor. Te pido, Señor, un milagro. Tú eres mi Señor y Salvador. Por eso Dios dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:22 al 23 también dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Dios conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo lo que hacemos y todo lo que hay en nuestros corazones. Y en nuestros corazones a veces hay mentiras que acaban con la confianza que hay de los demás hacia ti. Cuando nace la mentira, la confianza muere. La mentira es muy destructiva y puede destruir desde una relación de amistad, de amigos, hasta una relación matrimonial. No permitan que se pierda la confianza por culpa de la mentira. Muchas veces dicen: es una mentirita blanca o piadosa. Así se comienza
a decir mentiras. Y cuando te das cuenta, ya eres adicto a la mentira. Así empiezan las adicciones. Por decir una, la del cigarro. Empiezas con uno y después no te alcanza la cajetilla para un día. Pero cuando vayamos a la iglesia, a donde quiera que estemos, hay que pedirle a Dios que nos cambie, que cambie nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y actuar. Que los demás miren algo diferente en nosotros, para que nos tengan confianza. Y confiemos en Dios, que Él nos puede cambiar. Pidámosle que aumente nuestra fe para creer que Él nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante. Porque con tantos problemas en la vida ya no hay confianza por causa de tantos estafadores. También se ha perdido la confianza en el gobierno con tanta corrupción. En lugar de vivir confiados, vivimos aterrorizados. Y si sumamos los grupos armados, poquito peor. No hay confianza. Vivimos en desesperanza. Pero Dios nos invita a confiar en Él. Jeremías 17, 7 al 8 dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y no deja de dar fruto. Cuando confiamos en Dios, Él es nuestra fuente de vida. Solo si estamos firmes confiando en Dios, podremos hacerle frente a las pruebas de la vida. Confía en Dios, lee su palabra y sentirás ese ánimo que necesitas, esa paz que necesitas, y te dará fortaleza. Podrás experimentar que la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Hebreos 4:12 dice: Sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso a Dios no le podemos mentir, ni siquiera nos podemos esconder de Él. Tan mal que nos portamos, y todavía Él nos invita, diciendo: Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Así dice en Mateo 11:28. Dios es bueno y quiere que aprendamos de Él, así como Él, que es manso y humilde de corazón. Solo así podremos convivir unos con otros, en armonía, como una sola familia, como hijos de Dios. ¿En quién podemos poner nuestra confianza? En Dios, porque Él no nos va a fallar. Mismo Pedro nos da el ejemplo. Juan 6, 67 al 69 dice: Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Necesitamos esa fe, esa convicción que tenía Pedro. Tenemos que vencer ese desánimo y aferrarnos a Dios. A veces nos sentimos agotados, cansados, sentimos que ya no podemos más,
Tal vez tu trabajo es pesado. A veces puede ser liviano, pero estresante. O tal vez por los problemas de la vida, o tal vez por una enfermedad. Pero debemos animarnos. Todos estamos afrontando problemas. Los problemas son parte de la vida. Algunos están saliendo de un problema, otros están en medio de un problema y otros están entrando en problemas. Y así será mientras vivamos en este mundo. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, si nos aferramos a Él, ya no estaremos solos. Él nos ayudará a pasar esos tiempos difíciles y nos hará más ligera nuestra carga. Confiemos en Él, porque en este mundo sufriremos aflicción. Juan 16:33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Dios no nos va a obligar a confiar en Él. Es decisión de cada uno de nosotros depositar nuestra confianza en Dios o dejarnos llevar por el dolor, la tristeza, la desesperación o la ansiedad. Yo decido confiar en Dios porque reconozco que soy hechura suya, soy parte de su creación. ¿Quién me conoce mejor que Él? Él sabe todo de mí y sabe lo que necesito. Y a pesar de mis errores, Él no me ha abandonado y vivo agradecido por todo lo que me ha dado. Si confías en Dios, no te arrepentirás, porque aunque nosotros le fallamos, Él se mantiene fiel. Búscalo de todo corazón. Mantén una relación con Él en alabanza, en la lectura bíblica, en oración, pero no solo los sábados o los domingos, sino todos los días. Búscalo. Donde quiera que te encuentres, Él está allí. Con fe debes creer en Él. Confía en Dios y Él fortalecerá tu confianza. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: la confianza se gana, el respeto se da y la lealtad se demuestra. La traición a alguna de las tres provoca perder todas.